¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes la reflexión acerca del versículo del día de hoy, que estamos 7 de abril. Y el versículo se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7. Y lo he mencionado muchas veces en la iglesia. Esta es una de mis secciones favoritas en toda la Biblia. Y creo que podríamos hablar muchísimo de todo lo que sucede aquí en estos versículos. Voy a procurar enfocarme solamente en una sección pequeña, en especial en versículo 7, que dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Por supuesto está hablando de nuestro Señor, de Cristo Jesús, y un versículo antes nos menciona cómo Cristo, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, la esencia de Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que el Señor se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para venir y tomar forma de hombre, renunció a sus privilegios divinos, es lo que estamos leyendo. Y en particular en estos días, acercándonos rápidamente a celebrar la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y conmemorar este momento tan solemne, tan importante. Estos son de los días más importantes para nuestra fe y como cristianos es bien importante que no perdamos de vista a Cristo en estos días. A mí me parece muy interesante cómo Dios en su soberanía determinó que Semana Santa estuviera justamente en medio de esta crisis global que estamos viviendo. Y creo que yo no puedo conocer los propósitos de Dios porque sus caminos son mucho más altos que los míos, pero yo estoy convencido que esta coincidencia pues realmente no fue un accidente que sucedió, sino que el Señor había ordenado que así fuera, y que en medio de la crisis contempláramos a Cristo y reflexionáramos en Jesús y pudiéramos voltearlo a ver a Él. Eso es importante, que en estos días no perdamos de vista la cruz de Jesucristo, la obra que se consumó allí y el amor del Padre y todo lo que sucedió tan glorioso, tan grandioso en lo que ahora celebramos como Semana Santa, y como Jesús sentado a la diestra del Padre. La Biblia nos enseña que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y que Él sostiene todas las cosas. Entonces Jesús, siendo igual a Dios, entendemos este concepto tan complejo de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es Dios y juntos son Dios. No existen aparte uno del otro, pero son diferentes uno del otro. Es un concepto muy difícil de entender, pero entendemos que Jesús el Hijo fue enviado por el Padre, y Él vino en obediencia y se despojó de sus atributos divinos para tomar la forma de uno de nosotros y su apariencia como uno de nosotros. Dice Isaías que no había parecer en Él, no había hermosura, algo que nos atrajera de Él en su persona física. Y es bien importante recordar o conocer, para los que no saben esto, que Jesús seguía siendo Dios. No era solamente un hombre, pero no era tampoco solamente Dios, sino en un misterio enorme. Era Dios y hombre, representando a toda la humanidad, pero también representando a la divinidad, y uniéndose en una sola persona, 100% hombre, 100% Dios. Esto hace asombroso aún más lo que sucedió, y cómo Él se despoja, deja su lugar en gloria y viene, toma forma de hombre, y nace vulnerable, y nace en el vientre de una madre, y vive una vida de obediencia al Padre, de sujeción a Dios el Padre, cumpliendo toda la ley, cumpliendo toda justicia, y en obediencia al Padre, pero también en amor por nosotros, porque dice la palabra que de tal manera nos amó el Señor que entregó a su Hijo. Y Jesucristo, amándonos hasta el fin, como lo hizo con sus discípulos, él se humilló, tomó forma de siervo. Y esto es un concepto increíble, es un concepto asombroso que solamente en el reino de los cielos encontramos, donde el rey
es el que sirve a los demás, donde el maestro, donde el Señor, que con todo derecho debemos llamarlo de esa manera, Él es el que se postra, Él es el que se humilla y está allí en esta imagen antes de la crucifixión, lavando los pies de sus discípulos, sirviendo a los demás con humildad y mostrándonos que así debería de ser, dándonos el ejemplo, renunciando a los privilegios divinos. Y creo que en estos días donde las personas tendemos a reclamar nuestros privilegios, a abusar de nuestros derechos, a demandar cosas de otras personas, del gobierno y del mundo, y esperar que todas las cosas a nuestro alrededor se amolden a nosotros porque tenemos el derecho de ser felices, de tener ciertas o cuales cosas, de hacer o decir lo que queramos y lo que pensamos. Y, y, y es verdad que son privilegios o tenemos ciertos derechos, ¿no? Universales y humanos, y los que la ley nos otorga y los que en las relaciones nos conferimos voluntariamente, y probablemente muchísimos más derechos o privilegios que tenemos. Pero el Señor nos enseñó que por amor y por obediencia a Dios y por amor a los demás, renunciamos a nuestros privilegios cuando es necesario hacerlo, cuando es a favor de los demás. Y esta sección de Filipenses nos exhorta a tener una mentalidad de pensar en los otros, a preferir a los demás, a ceder nuestros derechos, porque eso es lo que Jesucristo hizo. Y en lugar de tener los ojos enfocados en nosotros mismos y toda la atención en nosotros mismos, en pensar en los demás, en servir, en mostrar humildad, y en lugar de demandar lo que me merezco, voluntariamente cedo a lo que sé que me merezco, aunque esté en lo correcto. Ese no es el punto, no es lo relevante, sino que yo voluntariamente entrego mis derechos para amar a los demás, para servir a los demás. Y eso es un acto difícil de hacer, que es imposible de hacer a menos que nazca de una humildad sincera en el corazón. Y esto solamente es posible cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos empuja y nos mueve a actuar de la misma manera que lo hizo Cristo. Hermanos, estos días de Semana Santa no hay que dejar de contemplar a Jesús. Es necesario estar regresando cada día y ver la obra y recordar lo que sucedió en aquella semana y ese fin de semana donde el Señor fue crucificado. No perdamos de vista el sacrificio tan grande que hizo el Padre, y lo que todo esto representa y lo que fue ganado con ese acto de amor expresado en la cruz. Y hermanos, que podamos imitar el carácter de Cristo, que podamos adorar al Señor, que podamos agradecer lo que Él hizo. Y en medio de lo que sea que estás viviendo en estos días, en medio esté Cristo, así justamente como en medio de la pandemia está atravesada la Semana Santa, que en medio de todo podamos exaltar a Jesús y no dejemos de mirarlo a Él, de pensar en Él, para que mantengamos constantemente la perspectiva correcta de todo lo que está sucediendo, y en lugar de victimizarnos y de sufrir y de estar volteando solamente a nosotros mismos, podamos ver hacia afuera la necesidad de otros, lo que está sucediendo, contemplar el propósito de Dios, asombrarnos de la obra de Dios, y con esto nos ayude también a sobrellevar lo que tenemos que vivir cada día, y cada día de esa misma manera depender del Señor, porque Él sigue siendo suficiente por lo que estamos leyendo ahí, por lo que Él hizo, por la manera en que nos amó y la manera en que todo este acto tan increíble sucedió, donde Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros para darnos salvación y vida eterna y vida abundante y una esperanza viva, la cual disfrutamos el día de hoy. Que Dios los bendiga, hermanos.